Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de suma y restas de variables aleatorias normales. Los objetivos son que seas capaz de calcular probabilidades asociadas a combinaciones lineales de variables aleatorias normales y para ello plantearemos casos prácticos sobre combinación lineal de variables normales y suma y resta de variables aleatorias normales. Empecemos con el primer caso práctico que me dice lo siguiente. Un agricultor desea vender 4.000 kilos de naranjas y 1.000 kilos de limones. Si el precio del kilo de las naranjas es una variable aleatoria normal de media 0,31 euro y desviación típica 0,06 euros, y el precio del kilo de limones es una variable aleatoria normal, independiente de la anterior, de media 43 céntimos de euro y desviación típica 0,16 euros, ¿cuál es la probabilidad de que el importe de la venta sea inferior a 1.500 euros? Bueno, para hacer esto vamos a trabajar con una variable aleatoria que llamaremos v, que es la combinación lineal de otras dos variables aleatorias que son normales. V es el precio de venta de las naranjas y los limones, que va a ser igual a una constante A, que es el número de kilos de naranja que tenemos, multiplicado por el precio de la naranja. El número de kilos es una constante, son 4.000 kilos de naranja, habíamos dicho, pero x1 es una variable aleatoria, ¿vale? Puede variar. Más lo que gané por los limones, el precio de los limones, que será el producto de la constante b, que es el número de kilos de limones que tengo, 1.000 kilos de limones, por la variable aleatoria precio del limón. Bueno, pues me dice la teoría que cuando realizo una combinación lineal de dos variables aleatorias normales, tengo como resultado una variable aleatoria que también es normal. Bueno, pues si es una variable aleatoria normal, ¿cuál será su media y su varianza? Me dice la teoría que la combinación lineal de variables aleatorias normales tiene una media que es la combinación lineal con los mismos parámetros. Si tomo ax1 más bx2, pues la media de esta variable combinación lineal de x1 y x2 va a ser igual a a multiplicado por la media de la variable x1 más b multiplicado por la media de la variable x2. ¿Y qué ocurre con las varianzas? Bueno, solamente si las variables aleatorias x1 y x2 son independientes, si no, no se cumpliría esta ecuación de aquí, habría que considerar correlaciones. Tenemos que si las variables x1 y x2 son independientes, la variable aleatoria combinación lineal de x1 y x2 que estamos viendo aquí tiene una varianza que va a ser igual a al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable aleatoria x1 más b al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable aleatoria x2. Vamos a ver cómo aplicamos esto a nuestro caso. En nuestro caso, x1 es el precio de las naranjas y nos han dicho que tiene media 0,31 y x2 es el precio del limón y me han dicho que tiene una media de 0,43. ¿Cuál será la media del precio de venta de 4.000 kilos de naranja y 1.000 kilos de limones? 4.000 por 0,31 más 1.000 por 0,43 y estos son 1.670. ¿Y cuál será la varianza de la variable aleatoria precio de venta de las naranjas y los limones? Bueno, pues utilizando esta expresión de aquí, será igual a al cuadrado por la varianza de x1, en nuestro caso a eran 4.000, el número de kilos de naranjas que tendré que elevar al cuadrado, y multiplicar por la varianza de la variable x1, que es el precio del kilo de naranjas, más 1.000 al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria x2. Si realizo todas estas operaciones, tengo que la varianza del precio de venta total de los 4.000 kilos de naranjas y 1.000 kilos de limones va a ser 83.200 y por lo tanto la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, será 288,44. Si ahora respondo a la pregunta que me están haciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de venta sea inferior a 1.500 euros? Pues lo que tengo que hacer es tipificar este problema. La probabilidad de que una variable aleatoria de media 1.670 y de desviación típica 288,44 sea inferior a 1.500 es la misma que la probabilidad de que una variable normal tipificada tenga un valor inferior a menos 0,59,
que es este 1500 menos la media, dividido entre la varianza de la distribución normal con la que estoy trabajando. Y si busco en la tabla cuál es la probabilidad de que una variable normal tipificada sea inferior a menos 0,59, me sale que esa probabilidad es del 27,78%. Vamos a plantear ahora dos casos prácticos más. Me dicen que una persona compra en una tienda de comestibles 2 paquetes de café y una botella de leche. La masa de los paquetes de café se distribuye según una variable aleatoria normal de media 505 gramos y desviación típica 32 gramos. La masa de las botellas de leche se distribuye según una variable aleatoria normal de media 1014 gramos y desviación típica 16 gramos. Calcule la probabilidad de que la masa de toda la compra no supere los 2000 kilos y calcule la probabilidad de que la masa de la leche sea superior a la del café. Vamos a resolver la primera parte. La masa total que voy a tener que llevar después de la compra va a ser la masa del primer paquete de café, que llamaremos X1, más la del segundo paquete, que llamaremos X2, más la de la botella de leche, que llamaremos X3. X1 y X2 son variables aleatorias normales, de media 505 y desviación típica 32, y X3 tiene media 1014 y desviación típica 16. Bueno, según la teoría que hemos visto, la masa total es la combinación lineal de 3 variables aleatorias donde los coeficientes son más 1, más 1 y más 1. Por lo tanto, la media de esta variable m, masa total, será igual a la media de x1 más la media de x2 más la media de x3 y la varianza de esta variable masa total será la suma de las varianzas de x1, x2 y x3. Aplicado a nuestro caso, pues tenemos que la media de la variable aleatoria masa total será la suma de 505 más 505 más 1014, y eso sale 2024, y la varianza 1024 más 1024 más 256, que son los cuadrados de las desviaciones típicas. 32 al cuadrado es 1024 y 16 al cuadrado son 256. La varianza de esta variable aleatoria masa total son 2304 y por lo tanto la desviación típica, que es la raíz cuadrada de esta varianza, serán 48. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que la masa total sea inferior a 2000 gramos? Bueno, pues como la masa total es una variable aleatoria normal de media 2024 y desviación típica 48, la probabilidad de que esta variable sea inferior a 2000 es la misma que la probabilidad de que una variable normal tipificada sea inferior a menos un medio. ¿Y de dónde sale este menos un medio? De tipificar 2000. ¿Qué significa tipificar? Restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. Si a 2000 le resto la media, que son 2024, y lo divido entre la desviación típica, que son 48, me sale menos un medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una variable normal tipificada sea inferior a menos un medio? 30,85%. Por lo tanto, la probabilidad de que la masa total de los 2 paquetes de café más la botella de leche sea inferior a 2000 gramos es esta. Y ahora la segunda pregunta que me hacen. Calcule la probabilidad de que la masa de la leche sea superior a la masa del café. Bueno, para esto vamos a calcular una variable que llamaremos D y que será la diferencia entre la masa de la leche y la masa del café. Para esto lo que hago es sumar la masa del primer paquete de café más la masa del segundo paquete de café y restarle la masa de la botella de leche. Si esto es negativo, significa que la masa de la botella de leche es superior a la masa del café, y si es positivo es porque la masa del café es superior a la de la leche. Bueno, pues en este caso, esta variable D, he puesto D por diferencia, es una combinación lineal de x1, x2, x3, donde los coeficientes son 1, 1 y menos 1. La media de esta variable D será igual a la media de la variable x1 más la media de la variable x2 menos la media de la variable x3. Y la varianza, atentos porque esto es muy importante, de la variable aleatoria D será igual a la varianza de la variable aleatoria 1 más la variable aleatoria 2 más, no menos, sino más, la varianza de la variable aleatoria x3. Aquí esto tenía que ser un 3. ¿Y por qué más? Porque es una combinación lineal con coeficientes 1, 1 y menos 1. Y estas varianzas tienen que ir acompañadas por el cuadrado de 1, el cuadrado de 1 y el cuadrado de menos 1, y el cuadrado de menos 1 es 1.
Para nuestro caso particular tenemos que la variable d va a tener una media que va a ser igual a 505 más 505 menos 1014, y esto es menos 4, y una varianza que va a ser igual a la suma de todas las varianzas de las variables aleatorias x1, x2 y x3, que esto me sale 2304 y por lo tanto la desviación típica es 48. Si ahora quiero saber cuál es la probabilidad de que d sea menor que 0, lo que tengo que hacer es tipificar este problema. Y al calcular esa probabilidad, una vez tipificado el problema, me sale 53,32%. En definitiva, hemos aprendido a calcular combinaciones lineales de variables normales y suma y resta de variables normales. Muchas gracias por tu atención.